Bitcoin gráfica de una hora. Este es un video prácticamente dedicado a todos los scalpers acá de la comunidad. Vamos a trazar los niveles y a ver qué puede suceder. Estamos viendo que, bueno, desde el día de ayer hemos tenido un retroceso justamente a buscar la liquidez de esta zona, de los 19.200 aproximadamente, nivel que no hemos podido terminar de perder, por lo cual acá deberías tener en consideración que estás en una zona de soporte por los momentos. Ahora, en caso de que el precio no pueda aguantar este nivel de soporte, pues directamente nos tendríamos que venir al siguiente, que es el que nos daría alguna zona más lógica de compra, por llamarle de alguna manera, porque recordemos que tuvimos toda esta fuerte subida durante la semana anterior, ¿vale? Pero no hemos tenido ningún retroceso a esta zona baja. Es decir, que lo más probable, no sabemos exactamente cuándo, pero créeme que te lo digo, vamos a venir a retestear justamente esta parte de abajo. ¿Por qué? Porque simplemente el mercado no puede quedar con citas pendientes y con imbalances a la mano. Obviamente puede, ok, pero eventualmente lo va a rellenar. O sea, así como acá duró bastante tiempo para venir a rellenar este hueco, este imbalance, que eventualmente terminó llenándolo, justamente pues con este último pump que hemos tenido, pues va a pasar exactamente lo mismo con esta parte inferior. En algún punto esta zona la vamos a visitar nuevamente. Entonces, en caso de no aguantar este nivel de soporte acá, es decir, si no aguantamos los 19.000 entre hoy y mañana, lo que sea, pues se daría algún retroceso más a esta zona, a esta visita por acá. Vemos que claramente todos los niveles Fibonacci nos van a coincidir con el hueco de liquidez, con todo el bloque de liquidez inicial, ¿ok? Que ha generado todo el movimiento al alza. Es decir, recordemos que acá inicialmente alguien genera todo este movimiento, tira el precio hacia arriba. Luego, ¿qué es lo que ellos hacen? Pues nada, ellos tiran el precio, ven si la gente entra y les acompaña para poder continuar el pump. Pero cuando ven que no lo pueden acompañar, pues no le queda más que quitar el pie del acelerador y empezar a soltar bueno, en este caso el precio, la gráfica, para que empiece a buscar liquidez en algún otro punto. ¿Ok? Es así de sencillo. Cuando inicia, por ejemplo, un bull run es porque alguien da el primer impulso y luego la gente se vuelve loca y empiezan a comprar y se va ejecutando la bola de nieve alcista. En este caso, estamos en un mercado bajista en general, por lo cual cada pump no puede ser una señal de que nos vamos a ir a iniciar pues esa bola de nieve que te acabo de explicar. No, aquí es diferente porque aquí alguien impulsa el movimiento, ve qué hace la gente y si la gente no la acompaña, que la gente no lo va a acompañar porque el criptomercado no tiene interés a día de hoy, pues simplemente les va a tocar soltar el pie del acelerador, como ya te expliqué, y probablemente buscar nuevamente la liquidez. O sea que acá fue donde inició el punto, ok, este es el punto de equilibrio del mercado. El punto de equilibrio del mercado está justamente ahora. Si el mercado va a subir, va a seguir subiendo, pues tiene que hacerlo desde ya. ¿Ok? Porque si pierde esta zona, repito, se va a meter otra vez acá en los 18.500, 18.400. Y esa es la siguiente zona a la que le tenemos que prestar atención. No se nos puede olvidar también que esto es bastante práctico, ¿ok? Para los scalpers. No estamos hablando como el día de ayer que hablamos en el gráfico diario y proyección alcista para, no sé, esta semana, la que viene, en algún punto. O sea, lo del gráfico diario de ayer es una cosa, esto como te digo es análisis para los scalpers. Entonces, en este caso, pues fíjate, volvemos a poner parte superior y parte superior. Pues obviamente mientras el precio, ¿ok? O sea, no vamos a buscar los 20.300 ya metiéndole más la lupa a la gráfica. No vamos a buscar esta parte superior hasta que no superemos esta línea de tendencia, ¿ok? Cuando superemos esta línea de tendencia, perfecto, vamos a ir hasta aquí arriba. Pero mientras no lo superemos, nos vamos a mantener en presión bajista. Y recordemos que, José, pero ¿cómo una línea de tendencia? Pues es que es muy sencillo. Cuando el mercado está en rango, ¿ok? La forma más práctica de jugar los movimientos es justamente a la ruptura de las líneas de tendencia. Fíjate, teníamos línea de tendencia ascendente justamente en este punto, la rompe, se viene a la parte de abajo, ¿ok? Esta línea ya pierde su validez, así que la eliminamos y pues aquí va a ser lo mismo. Cuando el mercado logre romper esta línea, pues nos iremos hacia arriba. Eso lo puedes aplicar prácticamente en cualquier punto del rango. Pues fíjate, lo mismo acá. Rompe esta zona, busca la parte superior, luego efectivamente la pierde en algún punto. Lo mismo sucede justamente en esta zona. Siempre es lo mismo. Cuando estás en un rango, esta es prácticamente tu mejor herramienta, ¿vale? Lo mismo, esto mantiene el precio, mantiene el precio, mantiene el precio. Una vez lo rompe, ¡pum!, busca la parte superior. ¿Ves? Entonces, pues no te esperes grandes movimientos hasta los 20.500 en menor temporalidad, ¿ok? Hasta que no superemos esta línea de tendencia, ¿vale? Esta es toda la información que tengo para darte para los próximos movimientos de Bitcoin. Esto en gráfico de 1 hora y en gráfico de 4 horas. Recordemos que como lo habíamos analizado pues el día de ayer, en gráfico diario, que es diferente, que es para una semana, bueno, a este ritmo para un mes más,
¿vale? Porque tiene un mes el mercado en esta zona y no se termina de mover. La proyección efectivamente en algún punto, no sé cuándo, pero debería dar algún movimiento otra vez a esta zona superior, ¿ok? Y quizás un poquitito hasta más arriba, 21, 22, si lo apuran mucho, ¿vale? Pero en el muy corto plazo, pues justamente ya tenemos esta zona, ¿vale? Y esta es la zona importante. Repito, si no aguantamos o no encontramos reacción en esta zona, que parece ser que no la vamos a tener, fíjate justamente si nos venimos acá. ¿Por qué te digo que me parece que no la vamos a tener? Porque ¿qué estamos observando? Fíjate que el funding rate, ¿vale? Que es esta gráfica que tenemos aquí debajo, este histograma verde o rojo, está en positivo. Ya lo hemos explicado varias veces aquí en el canal. Cuando el funding rate está en positivo, significa que todo el mundo está en long. Entonces, en este caso estamos viendo el average, el promedio de todos los exchanges, ¿vale? Estamos viendo que en todos los exchanges, Binance, todos los que tienen acá Coinalyze, tenemos Binance, FTX, BitMEX, Huobi, Bybit, Kraken, Deribit, OKEX, todos estos, ¿ok? Todos estos tienen un funding rate positivo, es decir, que todos tienen una presión alcista, es decir, que todo el mundo en los mercados de futuros está alcista. Entonces, la pregunta en el corto plazo para los scalpers, vuelvo y repito, si todo el mundo está alcista acá, bueno, está alcista, vamos a ver exactamente desde dónde. La gente se puso alcista, fíjate, interesante, la gente se puso alcista desde la zona de los 19.500, ¿ok? 19.500, 19.600. Aquí fue cuando justamente se empezaron a poner otra vez alcistas, ¿vale? En toda esta parte superior. Entonces, si todo el mundo está alcista en long desde acá inició, ¿vale? Y sigue todo el mundo en long por los momentos, pues ¿qué vamos a esperar? Obviamente que sigan liquidando y liquidando y liquidando y liquidando, ¿vale? Esto en el corto plazo, ¿vale? Para los scalpers, repito, esto te puede servir de algo de información. Entonces, pues obviamente esto cambia cuando veníamos pues por aquí, por ejemplo, en medio de la subida. Fíjate que estaba la gente metiéndose en short, ahí arriba, long short, bueno, independientemente. Tu idea es que obviamente tienes que identificar el punto preciso, ¿no? A la hora de hacer scalping para que puedas saber exactamente cuándo entrar o cuándo salir y utilizarlo solamente como un complemento. Recuerda que nada de esto es una recomendación de inversión, así que ten mucho, mucho cuidado. Recordarles también, como siempre, que tenemos a Quanfury por si estás buscando una plataforma para realizar tus operaciones de trading. Si lo que estás buscando es las mejores condiciones, que no te cobren comisiones, que tengas los mejores pares de trading, no solamente en cripto, sino que tienes 501 acciones, 501 stocks, 45 pares cripto, 33 ETFs, 4 índices de futuro. Puedes operar todos los mercados directamente acá en Quanfury, como dicen, libre de comisiones. Y algo también importante, ¿ok? No se les olvide que Quanfury es un broker que está regulado. Su número de regulación lo tienes justamente en la parte abajo, acá a izquierda, parte inferior izquierda, justamente en la esquinita ahí al lado vas a ver su número de registro. Así que, pues, si aún no lo has visto, dale un vistazo y empieza a utilizar Quanfury.